Yo es que llego a la conclusión, ya pensándolo así en frío, que la Liga la ha tirado desde principios de año. Se está centrando en llegar lo más lejos posible en la Copa Pero porque no y le en la queda otra, Champions. Manu, no le queda otra. Si es que no hay un equipo. No hay un equipo. Tenemos 5 No, jugadores. y porque al final Este ganar, Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid son 5 jugadores. y porque al final ganar la Copa y... O sea, no nos vamos a engañar. Por mucho que la temporada esté siendo irregular o lo que sea, ganar la Copa y... O sea, y meterte en los 4 primeros ya automáticamente te hace que la temporada Tú sea más o fíjate, menos ha potable. llegado, chicos, ha llegado Mateo Alemán con tres jugadores que ha fichado. Ha cambiado totalmente el equipo para bien. O sea, la llegada de Lukman, la llegada de dos chavales jóvenes que pueden aportar bastante. Ha aportado más esos 3 fichajes que todo lo que veníamos trayendo años atrás. O sea, imaginaos lo mal que estaba la situación en el Atlético en Spanish, cuanto a hay un fichajes. muy... Una cosa, esto lo quiero contestar. Spanish, hay un muy buen 11 titular. Y hay tres suplentes como mucho que te pueden aportar bastante. Ahora bien, que no es que sea, no es la plantilla como los 23 jugadores del Atlético de Madrid, no está hecha para competir contra los grandes ni de puta coña. De los Pero, 23 se pero, salvan no por, 6. pero no por falta de calidad ni mucho menos. O sea, estamos hablando de que es lo que decimos ahora. Los A nivel de suplentes del Atlético intensidad, de A Madrid, nivel de intensidad. exacto, tienen que ser capaces de ganarle al Rayo Vallecano con la gorra. Esto es así. Porque el desembolso que se ha hecho, por mucho que es verdad que se ha vendido bastante, el desembolso que se ha hecho todos los equipos o sea, todo el Atlético de Madrid durante este verano es bastante importante. Ahora bien, estas inversiones se ha visto que no están bien hechas. También hay que decir que hay muchos jugadores que juegan cuando les apetece. No, y Juegan... es que a mí, por ejemplo, claro, me hace gracia la gente que, por ejemplo, como Raúl, que critica a Juliano y tal. Pues tío, Juliano no será un jugador técnico, ni será un jugador estrella, ni tal. Pero es el único que le pone intensidad, tío. Que hasta el minuto 97 está corriendo como un desgraciado. Y que contagia al resto. Claro. Espérate, que hablando de intensidad. Viene Carlitos por aquí. Estaba esperando a Carlitos. Estábamos esperando aquí. Le voy a dar saludar y me voy a ir. Buenas tardes. Carlitos, buenas Bueno, tardes. por decir algo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, ¿os sorprende? No. ¿Sabes qué es lo Pues, peor? pues, Que no. pues entonces, o sea, lo que no tiene ni pies ni cabeza es el otro día estar orgásmicos puros y hoy estar otra vez con el cuento de la marmota del banquillo que tenemos, que no se aprovecha, que Juliano estabais diciendo que si da todo y otros no. Es que es el mismo cuento de toda la temporada. Entonces, palabras muy duras de Llano Black, palabras Carlitos, muy duras de Llano Black. como diría Sabina, que parece que no nos entra a todos los atléticos en la cabeza. Qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi Atlético de Madrid. Palabras muy duras de Oblak, porque la culpa de hoy, ¿quién la tiene? No, supongo que hoy es un buen día. No sé, ha publicado por ahí la crónica Adri hace 5 minutillos, 10 minutillos. Supongo que estará lleno de trolls diciendo que Simeone out. A ver, vamos a verlo en directo, que me encanta eso. Simeone explain, Simeone out, ves, ya estamos. Ya se ha vuelto a perder, entonces ya está. Entonces, el equipo, o sea, porque quiero decir, esto es un partido que es por un lado muy fácil de analizar y por otro lado complicado por el gran número de rotaciones que ha habido. Es raro en un equipo de Simeone hacer tantas rotaciones, lo cual nos envía un mensaje. El equipo está por y para el partido del 3 o el 4 de marzo en Barcelona y para la Champions League. Punto. Y en la Liga, como el nivel de la Liga es tan paupérrimo, al Atleti le va a dar para entrar en Champions, aunque pierda otros 3 partidos más. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir dejando llevar, vamos a evitar que se lesionen más jugadores, nos hacemos fuertes en casa, conseguimos 18, 20, 22 puntos más y estamos en Champions. Con una puntuación seguramente este año terrorífica. Y a lo mejor el Atleti este año, con que haga, y no exagero, 70 puntos está en Champions. Entonces, partiendo de eso, es que, ¿qué os digo? Es que es un partido que es muy complicado de analizar porque hay un montón de jugadores nuevos
Lenglet, que se lesionó a final de año y no cuenta y es claramente el último central de la plantilla. Jiménez, que no se encuentra del todo bien, porque ya lo vimos el otro día que en un partido trascendental como con el Barça confió en ese Janko Pubil. Rodrigo Mendoza, que es un chaval muy joven. Sorlot, que juega de titular y le cuesta mucho dar de sí en los partidos. Os diría que de toda esta amalgama de cambios que ha habido hoy, el único jugador que, independientemente de si nos gusta o no, ha mostrado alguna cosa en ataque, que no digo que a nivel global os convenza o no, pero que ha mostrado alguna cosa, ha sido Nico González, que ha estado involucrado en esa jugada del minuto 10, que ha tirado un par de veces a puerta en el segundo tiempo y ya está. Luego los cambios que se han introducido en el segundo tiempo es lo grave. Da igual quién hubiese entrado, que es el problema. Lo hablamos hace una semana aquí, el día del Betis. Da igual quién hubiese entrado. Entra hoy Beckenbauer reencarnado y da lo mismo. Ronaldo Nazario y da lo mismo. Ya era una segunda parte donde, como pasó contra el Bodo, como pasó contra el Betis, que da igual quién entre, que el partido está perdido y el partido es muy difícil de dar la vuelta por las sensaciones que te está transmitiendo el equipo. Entonces, si somos un poco justos, el esfuerzo que hizo el equipo el jueves fue un esfuerzo tremebundo, desde lo físico y desde lo emocional, pero sobre todo desde lo físico, porque bueno, emocionalmente has tenido 3 días para relajarte, para saber que la vuelta es dentro de 3 semanas, pero físicamente el esfuerzo fue terrible. Por eso, hoy el entrenador decide hacer un cambio radical de cuántos jugadores han repetido respecto al otro día. Ruggeri, Molina. Ruggeri y Molina, ya. Ya está. Entonces, el esfuerzo fue muy grande y, como sabemos, un jugador también puede incurrir en una lesión no solo desde lo estrictamente físico, sino también por culpa del estrés y de la fatiga. Entonces, creo que es una buena decisión hoy decidir esto. Y sobre todo porque en 3 días te vuelves a jugar la temporada en Champions. Ahora, o sea, esa decisión por parte del cuerpo técnico creo que es acertada. O por lo menos a mí me gusta que lo haya hecho así. Ahora, y sobre todo dicen por lo que viene el miércoles, ahora, los jugadores que han salido, o sea, vosotros de verdad creéis que es el tema. ¿Vosotros de verdad creéis que hoy ha salido Simeone y les ha dicho, chicos, no juguéis, chicos, contemporizar, chicos, vamos a estar un poquito a rebufo del Rayo, chicos, ¿de verdad que lo pensáis? No, es que también hay que un poco poner el foco en los futbolistas. Claro, o sea, duras declaraciones de Oblak al acabar el partido, durísimas. Adri, ¿las tienes por ahí? Las estoy preparando para subir, sí. Las tengo aquí. Parece que la liga se ha tirado. No podemos hacer estos partidos. Otra, va a ser difícil competir así. Los partidos no se eligen. Hay que jugarlos para ganar y no lo hacemos. O sea, y chapó, por es que vamos a ver. Vamos a ver, es que el tema es, los jugadores que han salido no han sido capaces de hilar 4 balones. O sea, no he querido ni mirarlo. ¿Cuántos balones han perdido hoy? No quiero personificar en futbolistas para parecer que señalamos, porque es que a mí me parece que cuando un partido es tan rematadamente malo, poner el foco en un jugador o en 2 es injusto. Pero bueno, ¿cuántos balones se han perdido? Han sido todos, Carlos. Han sido todos. Sí, entonces, esto, al final, lo que te demuestra es que, pues, lo dijimos el jueves, bueno, ya no me acuerdo cuándo lo dijimos, creo que fue después del 0-5 del Betis. Ni antes éramos tan malos, ni ahora los mejores. Llegó el Betis en Liga, nos volvió a poner en nuestro sitio. 4 días después el Barça, uno de los mejores partidos que yo recuerdo como aficionado del Atleti. Hoy, otra vez esto. Bueno, pues lo que te hace ver es que el equipo es muy irregular, muy inestable, muy poco fiable. Y bueno, al mismo tiempo, si queréis que nos divirtamos un poco, pues os digo, chicos, esto de cara al miércoles es cojonudo, porque vamos a Brujas, un equipo que es muy peligroso en su casa, y bueno, divertirnos nos vamos a divertir, porque esto es ruleta rusa. Vamos a ver qué sale el miércoles. Igual 0-3, que igual 2-2, pero has empezado el partido perdiéndolo 2-0. O sea, el miércoles puede pasar cualquier cosa, pero cualquier cosa. Entonces, bueno, eso por lo menos le da un poquito de vidilla a esto. O sea, no tienes ni siquiera la seguridad de decir, el equipo va a hacer un muy buen partido porque, hombre,
estamos en un momento tal. No, es que vamos a ver, es que has goleado al Betis en su casa, le has pegado un correctivo tremebundo, has hecho una de las mejores primeras partes de la historia de los últimos años en el fútbol europeo contra el Barça y te acaba de pintar la cara el Rayo 3-0 al Tran-Tran. O sea, quiero decir, porque el Rayo no es como el otro día el Atleti que desdibujó al Barça. Al Tran-Tran, jugando bien y tal, pero vamos, que no ha sido un vendaval. 3-0. Pues el miércoles, preparaos, yo os recomiendo que os hagáis un litro de tila, o una valeriana o lo que queráis, porque el miércoles... Yo voy a poner desfibrilador el miércoles. No, va a ser un partido complicado. Y ya voy más allá y me callo. Bueno, si alguien tenía dudas de que este equipo había dado muy buenas sensaciones y de que por mucho vendaval que haya en Barcelona, el Atleti acabará pasando, bueno, yo no me voy a poner negativo ni mucho menos. Pero como os estaréis dando cuenta, hay mucha tela que cortar en ese partido de vuelta. Mucha más de la que parece. Por lo que se ve en el equipo. Ya está. Pues no te quito en una coma, Carlos. O sea, yo lo que sí que creo que añadir un poco es el hecho de que el Atlético de Madrid, los suplentes del Atlético de Madrid, esto ya no es una cuestión de actitud, ya no es una cuestión de encaje. Yo creo que como futbolista profesional tú tienes que dar un mínimo la cara en este sentido y tienes que intentar apretar un poquito. A mí la sensación que da es que como, o la que me ha dado hoy, o sea, es que como los titulares ya sabes que van a jugarse ya van a jugar la vuelta de Copa y una posible final, y la Champions la van a jugar también ellos. Cambias a Muso, cambia en la portería si es Champions o Black, si es Copa Muso, pues los otros es como que, me desentiendo, me da igual, porque sé que no voy a jugar, entonces hago el partido al tren y ya está. Entonces yo voy a entrenar, sigo cobrando, pero yo no me mato a correr. A mí la sensación que me queda es esa, que yo entiendo que no, que yo entiendo que no es así, porque, o al menos quiero pensarlo, pero no me acaba de convencer la imagen de que unos jugadores suplentes de un equipo al menos no se quieran hacerse un hueco, sacando de la ecuación lógicamente a Rodri Mendoza y a Obed Vargas, porque son chavales muy jóvenes y porque acaban de llegar, o sea, tienen que tener un periodo de adaptación y que tampoco podéis meterlos. O sea, creo que hoy, por ejemplo, el papelón y la papeleta que tenía Obed era muy complicada. Organizar un equipo que tenía que remontar un 2-0 fuera de casa, pues es complicado. Pero el resto de futbolistas, los Sorloz, los Baena, los Almada, que por ejemplo, Baena y Almada, teóricamente, venían a ser primeras espadas del proyecto. Johnny Cardoso venía a ser ese pivote que todos decíamos que tenía que sustituir a Coque y que venía a ser ese pivote que le iba a dar ese salto de calidad al equipo. Y la realidad es que los únicos que están funcionando es David Hanco, que sí que está jugando para la posición en la que lo fichaste, y Pubi, que el Cholo se inventa el meterlo de central porque lo fichaste para el lateral derecho. Entonces, creo que también habla mucho de la planificación de plantilla y que tenemos un 11 titular de mucha calidad que sí que le puede mirar a los ojos a cualquier equipo de Europa, pero como tengas que meterte con rotaciones, es que tenemos un papelón curioso. Y estamos hablando de que son teóricos de gente que teóricamente ha venido a ser muy importante en este Atlético de Madrid. No te estamos hablando, por ejemplo, de un Lenglet que sabes que se queda por hacer relleno. Te estamos hablando pues de eso, de Baena, de Cardoso y de Thiago Almada, que si no vienen a ser titularísimos, vienen a ser como mínimo de los primeros en el banquillo para salir de cambio. Y eso ahora mismo pues parece que no lo tienes. No tienen esa actitud de... No, pero de verdad que no os escucháis y de tener la sensación de que en el último mes y medio decimos lo mismo en todos los postpartidos. Os lo juro por Dios. Sí. Os lo juro por Dios, es que lo mismo, la planificación deportiva, el jugador que no hace nada, el otro que no nos gusta ninguno, este que solo está los días que le apetece. Es que es un poco, o sea, quiero decir, es un poco cansado. Es un poco ya es la misma historia y esto no tiene solución. La única solución es que haya habido una especie como de conjura en el vestuario para llegar a la final de Copa y competir lo máximo posible en Champions. Porque es que lo ha dicho el capitán del equipo, uno de los capitanes, hace 10 minutos. Tengo las declaraciones. No, las voy a poner por audio porque si no se ve, el césped. A ver si la escucháis, Eso es.
que en cuanto las escuche me salgo. Eso es con Jan Oblak, con el portero del Atlético de Madrid. Jan, segunda derrota consecutiva en Liga, son 3 partidos sin ganar en la competición doméstica. ¿Qué análisis hacéis de lo que ha pasado hoy? Parece, no sé, que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partidos como lo hemos hecho hoy y nada, de esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo, hay que ganarlos y me da la sensación como que pues no lo estamos haciendo así. Rayo hoy mucho mejor, felicidades a ellos, pero al final hemos perdido, merecemos perder y tampoco puedo decir mucho más. Eso es. No le quito ni una coma a las declaraciones de Oblak. Yo tampoco. Ya Yo está. tampoco. Es que... Ha dado la cara después del batacazo que nos hemos llevado. Bueno, Y señores, nada que objetar. un servidor se marcha. Venga, Manu. Venga, Manu. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Un abrazo, Manu. Bueno, tocará ahora levantar cabeza, pensar ahora en el partido de Champions. Esperemos ver otra cara diferente a la que hemos visto hoy. Y nada más, chicos. O sea, esto ya sabéis, montaña rusa, ¿no? Partido sí, partido Es no. Luego, más allá del poder, como decía al principio, es un partido que podríamos intentar desgranar, que podíamos, no sé, me parece como es un partido que el análisis es más complejo por la cantidad de jugadores nuevos que había, ¿no? Y lo veo más desde un punto de vista de la actitud con la que se ha salido, más relajada, más tranqui, más después de la paliza que pegamos el jueves, esto más o menos a lo largo del partido se resolverá, ¿no? Porque también tiene ese punto el fútbol de emocional, de decir, bueno, pues es que tal y como viene el equipo, pues el Rayo seguro que está achantado, ¿no? Y seguro que sale con mucho respeto y seguro que, pues a lo mejor metes ese gol en el minuto 10 que ha pegado en el larguero y te cambia el partido. Eso la verdad que son cosas que nunca se pueden saber. Pero la realidad es que si vamos un poquito más allá, el Atleti lleva 3 partidos sin marcar un gol en Liga. 3 partidos sin marcar un gol en Liga. Eso para un equipo como el Atlético de Madrid es algo, o sea, me refiero, que esté un partido sin marcar un gol, bueno, claro, sí, puede pasar. Al Barça le pasó el jueves. 3 partidos sin que un equipo así no marque ni un gol es grave. 0-0 con el Levante, 0-1 en casa contra el Betis, 3-0 contra el Rayo. ¿Pero qué es? ¿La falta de gol? Porque le clavaste 4 al Barça el otro día. O sea, 5 al Betis hace 10 días. O sea, no sé. ¿Es falta de fútbol? Pero sí pegó al Barça un baño histórico hace 3 días. Llevamos que en casi un mes sin ganar, ¿eh? Casi un mes sin ganar en Liga, ¿eh? En esta ocasión, lo siento, pero para mí esto no es culpa del entrenador. Podemos hablar si el entrenador se ha precipitado en hacer los cambios antes o después, si en vez de sacar a Obed Vargas tú hubieses sacado a no sé quién. Eso lo podemos discutir. Que no deja de ser un debate al final, como siempre, subjetivo. Pero se puede discutir. Ahora, ¿la culpa ha sido del entrenador? Yo le he visto como le vi el jueves en el campo, desgañitándose en banda. Obviamente no teníamos un micro en la boca del Cholo, pero sus gestos no eran de que el equipo se aculase, eran gestos de intentar combinar, intentar mantener la pelota, de sabéis, chavales, lo que hemos hablado para llevar a cabo en este partido, y no se estaba haciendo. Entonces, sí, para mí esto es una derrota sobre todo de los jugadores, que es el mismo equipo que hace 3 días, me refiero, mismo equipo, diferentes piezas, pero están todos a una ahí dentro, ¿no? En fin. Para mí el equipo B hoy no ha dado la cara. Les ha dado una oportunidad a muchos jugadores que venían arrastrando molestias, arrastrando falta de oportunidad, y hoy se les ha dado esa oportunidad que muchos querían y no han demostrado nada. Para mí, ¿eh?
sigo pensando que seguimos sin tener banquillo. Hombre, mira, te digo una cosa, Adri, tú ves el otro día el banquillo que tenía el Barça en la segunda parte, el que tenía el Atleti, y era superior el del Atleti. O sea, y también Sí, lo hemos hablado a nivel de nombre, 50.000 veces aquí, que probablemente ha mejorado el equipo titular del Atleti este año, pero para mí no ha mejorado el banquillo. Claro. Seguimos sin tener un delantero suplente, es que no tenemos delanteros. O sea, no, o sea, es que no da. Y es que además el equipo envía unas señales súper contradictorias. O sea, Nico ha estado lesionado un tiempo, ha vuelto. Cuando ha vuelto parece que no ha terminado de contar para el entrenador. Cuando le ha dado algunos minutos no ha hecho nada. Hoy, sin embargo, es el tipo que más cerca ha estado del gol en el equipo. O sea, le hemos visto en la derecha, luego ha acabado en la izquierda. O sea, mensajes contradictorios. Un jugador que venimos hablando en las últimas 2 o 3 semanas que quizá no es santo de devoción de los aficionados en general, que nadie pagaría los 32 millones por él, que tal. Y hoy, sin embargo, dentro de todo el guirigay de partido, es el que ha tenido el gol más cerca en varias ocasiones. Ruggeri, que viene en línea ascendente, pues hoy no sabemos si ha estado en Butarque o dónde. Quiero decir, si ya nos pusiésemos ahí a entrar en lo que hemos visto de cada jugador. Lenormand, Lenglet, que cuidado, Lenormand, Lenglet el año pasado jugaron titular muchísimos partidos juntos y ya vimos que eso no funcionaba. O sea, es Nahuel Molina, pues hoy otra vez hemos vuelto a una versión de Nahuel Molina extremadamente fallón y poco fiable en el pase. No sé cuántos balones habrá perdido Molina, pero mínimo 10 o 12 balones ha perdido. Yo veo mucho a Nahuel Molina, sobre todo a Lenormand, a los Cardoso, a esta gente los veo con mucha falta de confianza. O sea, salen al campo y sueltan la pelota muy rápido sin saber qué es lo que hacen. Hoy hemos visto a Cardoso en el centro del campo con Mendoza, que Mendoza, por cierto, que lleva, no sé si llevará una semana entrenando con el equipo, creo que ha jugado 10 o 15 minutos en total. Lo ha sacado hoy de titular con un Cardoso que venía también de lesión. O sea, el centro del campo ya, para empezar, ya teníamos dudas con el centro del campo. La defensa con Lenglet, lo mismo. Cada vez que sale el Lenglet, yo no sé qué le ha pasado al Lenglet. Se ha transformado. No sé qué le ha pasado. Y Lenormand, ya sabemos, Lenormand desde que tuvo aquel problema en la cabeza ya no ha vuelto a ser el mismo. O sea, tenemos jugadores con muchas dudas mentales. Lo del Lenglet, a ver, realmente el espejismo fue la primera parte de la temporada pasada. Porque con el Barça ya cometía errores de bulto, con el Aston Villa ya cometía errores de bulto. Pero si lo sabes, claro, si lo sabes, ¿por qué te lo quedas? Pues no lo sé, Adri. O sea, ¿sabes? hay que preguntárselo a Gilmarín. O quizás, no sé si a Gilmarín o al Cholo, pero a alguien hay que preguntárselo. O sea, es que eso es así. O sea, ¿Preferías quedarte con Lenglet antes que con Mario Hermoso? Por ejemplo. Hombre, que llegó esa misma temporada. Bueno, pero Mario Hermoso es que ya tenía 30 años y Mario Hermoso, o iba a cumplirlos, 29 era, y Mario Hermoso quería un contrato que yo creo que ha hecho bien el Atleti en no ofrecérselo. Claro, ya habéis visto lo que ha pasado con Mario Hermoso, que se ha ido a la Roma, que ha deambulado en la Roma, que se ha ido cedido al Leverkusen y que ahora este año parece que con Gasperini está jugando un poco más. Pero quiero decir, Mario Hermoso fue un central súper profesional, nada que decir al respecto, pero no nos confundamos, que Mario Hermoso parece que como era un tío con mucho carácter y tal, y celebraba los goles gritando como un tigre, bueno, vamos a ponernos serios. Mario Hermoso era un defensa normal. Normal. Si no digo que Mario Hermoso sea un crack, pero mejora por ejemplo, al Lenglet. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, eso seguramente sí, seguramente es mejor defensor que el Lenglet, seguramente, ¿no? Pero muy parecidos, así como los dos zurdos, te hacen un partido bien, 3 mal, tienen buena salida de pelota, les expulsan un día por pegar una patada que no viene a cuento. Son un perfil muy parecido de defensa. Hacen un penalti de bulto, bueno, así, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, es complicado. Es complicado. Nadie se esperaba hoy un 3-0. O sea, es que es muy complicado. Yo todavía sigo esperando a los astronautas del pasado verano a que empiecen a aparecer. Los astronautas. Todos los fichajes que hicimos en verano. Mira, yo estoy ya empezando a mirar cositas de Brujas porque es que creo que lo mejor que puede hacer el equipo ahora, sinceramente, es analizar este partido y empezar a preparar la eliminatoria de Champions porque... Un dato duro, ¿Eh? Un dato duro,
que le leo a los compañeros de Atlético Stats, 15 años llevaba el Atleti sin conceder tantos tiros a puerta en una primera parte. 7. Sí. Y contra el 18º. Pues mira, ha salido del descenso hoy el Rayo Sí. y creo que ahora ha entrado el Valencia, ¿no? Con esta... A la espera de con lo que esta- pase en el derbi, que de hecho creo que se está jugando ahora mismo, O sea que, bueno, en fin, no sé, chicos, es que es un día un poco... Turbulento. Un poco... Sí. Turbulento. Están por ahí diciendo que habla el Cholo, ¿no? A ver. Ah, no, Josema Jiménez están diciendo por el chat. Sí, el Cholo creo que también ha hablado. Es que, madre mía, no sé. Es un día un poco... no sé. Es que venimos de tener un día como hemos tenido hace poco, en fin, es un poco... Es que, ¿sabes qué pasa? Que es una cosa que va con... El Atleti es un equipo, está siendo un equipo, lo que decías tú antes, es un equipo demasiado inestable. O sea, pasas de meterle 5-2 al Madrid, empatas de manera extraña con el Celta, después de eso empiezas a encadenar un montón de resultados positivos, te puedes poner líder en Barcelona, pierdes, vuelves a perder contra el Athletic de Bilbao, tienes una dinámica más o menos decente, en Champions parece que te puedes meter entre los 8 primeros, empatas uno, pierdes el otro, y luego resulta que tenemos esta semana, este 2026, este febrero, que tienes que pierdes con el Bodo, empatas con el Levante, le metes una paliza al Betis, vuelves a perder con el Betis, le metes una paliza al Barça, pierdes con el Rayo, parece que lo siguiente es paliza al Brujas, vuelves a perder con el Español, paliza al Brujas otra vez, pierdes contra, no sé contra qué equipo jugamos, creo que es el Oviedo, y parece que volvemos a ganar el Barcelona. Y que parece como que es una montaña rusa, o sea, es como picos, o sea, no es una línea constante, es la irregularidad más absoluta. Es que es una cosa que sí. Vale, tengo a Cholo, ¿eh? Son que 15, lo decimos, 30 segundos. Sí. Diego Pablo Simeone, que ya nos escucha. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de hablar con uno de sus jugadores, con Jan Oblak, muy autocrítico tras esta derrota dura. Decía que parece que elegimos los partidos, que hemos tirado la liga. ¿Qué opinión tiene usted? No lo comparto. Creo que el equipo dio lo que podía. Ellos fueron superiores y la verdad que no hay nada para reprochar a nivel de esfuerzo, de trabajo, de querer hacerlo bien. No hicimos un buen partido, el rival fue mejor, felicitarlo y, No lo defiendas, y a seguir Cholo, pensando no en lo lo que viene el defiendas. miércoles. A ver, tiene que defender a la plantilla, lógico, porque es el entrenador. Pero para mí hoy el equipo no está a la altura. Ni mucho menos. No, pero claro, porque obviamente no va a decir el entrenador, sí, tiene razón, metiéndose ahí, hemos tirado la liga, ¿no? Lógicamente. Y tampoco además creo que las palabras de Oblak quieran decir que la han tirado hoy, sino bueno, hay que hacer con las palabras y además en caliente hay que intentar ser un poco, ir un poco más allá siempre. Está caliente, siempre suele ser un tipo que habla claro, que no se esconde, lleva aquí más de 10 años, no tiene absolutamente nada que disimular. Y bueno, lo que ha venido a decir Oblak no es que la hayamos tirado hoy, es que la venimos tirando esta temporada con este tipo de partidos. Y eso es una realidad, le guste al Cholo o no le guste. Y por supuesto que el Cholo no quiere tirar la liga. Porque además, para poder llegar con buenas sensaciones a la vuelta de Copa frente al Barça, para hacer una buena eliminatoria contra el Brujas, el trabajo del día a día y esos partidos de liga te van a ayudar. Necesitas tener una regularidad que te lleve a la previa de esos partidos en buena sintonía. ¿Va a llegar el equipo? Quiero decir que además es fácil, ahora tienes 3 días y el fútbol es lo que tiene, ¿no? Pues hoy estás jodido, pero bueno, mañana lo ves de otra manera, vas a entrenar, estará todo todas las instalaciones deportivas del Atleti ya con el brand de la Champions League, ¿no? De los balones, todo esto, ¿no? Bueno, pues ya cambiamos un poquito el chip. Y te vas el martes en avión a Brujas y ya te metes en otro tal. Y ya, bueno, venga, han pasado 48 horas, ya estoy con otro chip. De acuerdo. Pero creo que la Liga
que ya no tienes ningún tipo de opción en el momento en el que, bueno, para los más optimistas como yo, creo que la opción definitiva la perdimos hace una semana contra el Betis. Hay gente que piensa que la perdimos ya hace un mes y lo entiendo, entiendo ese parecer también. Pero ya que no tienes ninguna opción en la liga y que crees que va a ser fácil entrar entre los 4 primeros, vale, déjate llevar, ok, te centras en lo importante, que piensas que es 2 partidos contra el Barça y 2, 4, 6 y 8 más si quisiese llegar a la final de la Champions, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es mejor cultivar las buenas sensaciones en los partidos de liga para tratar de llegar a los importantes de otra manera, ¿no? No así. Es que además, tened en cuenta, chicos, que vamos a entrar ya en el último, creo que la siguiente jornada, en el último tercio de liga. Y aquí es cuando no es tan sorprendente que tú en la jornada 31 vayas a jugar a, me lo invento, Sevilla, y el Sevilla te gane. Porque si tú estás en un punto donde no te juegas tanto, ya lo único a lo que puedes acceder es a cerrar la plaza Champions, y el Sevilla se está jugando la vida para no bajar a segunda, por ejemplo, pues no es tan raro que ese partido en el que tú vas al Cantrán te lo gane el Sevilla 1-0, 2-1 en el Pizjuán, por decir una cosa, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es que quedan 13 partidos de liga y las 6 o 7 salidas que le quedan al Atleti, ¿qué van a ser? Fua, ¿Una película de miedo? fua. Ahí saldrían retratadísimos. Yo metía en el mismo 11 que el próximo partido de liga. aparte A ver no si es eso, espabilan. es el Y quieren tema de que demostrar y también quieren estar aquí es lo dando el que- nivel. Sí, totalmente, rojiblanco. Dime, Diklas, ¿qué vas a decir? Que yo sinceramente yo estoy con Carlos, o sea, sí que es verdad, es que da la sensación, al menos que si no consigues esa regularidad en liga, es que literalmente todos los partidos que juegues en las otras 2 competiciones que sigues vivo, es literalmente que te estás jugando la temporada y te estás jugando la vida. Que hasta cierto punto es así, porque dependes de llegar lejos en Champions y en Copa, pues estás a un partido de la final. Entonces, bueno, te la estás jugando, pero al menos te da la sensación de que no sea tirar una moneda al aire. O sea, es el tema de tener un poco una mentalidad de, oye, que podemos competir bien porque ya hemos demostrado en Liga que podemos hacerlo. Entonces, bueno, a ver, yo ya sinceramente creo que el equipo tiene en Liga intentar amarrar la plaza de Champions lo antes posible y centrarse en el resto de competiciones y ya está, y cultivar más o menos buenas sensaciones. Pero bueno, o sea, creo que con el partido de hoy demuestra que el fondo de armario tampoco es que sea. No es que sea lo mejor que tengamos, que tenga el equipo. El plan B se estampa. Es el Sí, titular. sí. Ah, Es que hoy porque leo que, por ejemplo, el primer comentario que hemos recibido en el post con las declaraciones de Oblak es básicamente lo que ha venido a decir Oblak es que el entrenador ha decidido perder el partido, como veniendo a decir, habiendo sacado a este equipo. Claro, pero el entrenador lo que pretende es que los buenos jugadores que el otro día se dieron una paliza lleguen en condiciones para el partido del Brujas. ¿Creéis que a Simeone no le hubiese gustado poner de inicio con todo tipo de garantías a Pubil Janko en el eje de la zaga y a Julián Álvarez y Lukman arriba? Pues claro que sí. O sea, que el entrenador no es gilipichis, por no decir otra palabra, que no lo es. Pero tal y como está la situación, el equipo no se puede permitir el lujo de perder a Julián Álvarez por una torcedura de tobillo o a Pubil y Janko por una sobrecarga. No podemos, porque entonces tenemos un problema grave en un partido o en un cruce relevante como puede ser ahora el de Brujas. Entonces, se ve obligado a tener que hacer esto uniendo a eso, que como le coja frío. ¿Por qué no ha jugado hoy Coque? ¿Cuántos partidos lleva jugando Coque desde... Está a un muy buen nivel toda la temporada, pero digo desde el 1 de enero de este año, que llevamos un mes y medio de año. ¿Cuántos partidos lleva jugando Coque y cuántos 90 minutos? Es que Coque hoy no podía jugar, porque Coque va a ser titular el miércoles contra el Brujas. Pero le recuerdo a la gente que Pablo Barrios está lesionado y todavía le quedan 15, 20 días, veremos si llega a Barcelona. Eso te iba a ¿Os decir. acordáis de Obed Vargas, lo que iban a hacer con Obed Vargas, no? Lo iban a ceder. Porque Bueno, Obed Vargas no claro. tiene nivel para jugar en el Atlético. Pero el Cholo optó por quedárselo porque no tiene fondo de armario. Quiere criar de un chaval que acaba de llegar de la MLS porque no tiene jugadores.
Y luego tenemos sábado a las 9 partido contra el Español, que es verdad que se está empezando a caer un poco el Español. Yo tenía la sensación de que esto le acabaría pasando, es decir, una mala racha de Español de un mes sin conocer la victoria, antes o después podía llegar, porque, bueno, pues porque lo hemos visto, lo vimos con el Girona hace 2 años. Hay cuentos de hadas que son muy bonitos, pero luego tienen verdaderamente complicado mantener el nivel y la regularidad 38 jornadas. A pesar de eso, va a venir el sábado iba a decir el Calderón, al Metropolitano. ¿Habéis visto el mes de marzo? Lo que nos depara. Sí, claro. Yo de momento me centraría en lo que tenemos en el mes de febrero todavía, porque es mucho. Claro, pero Clas, es que en el mes de febrero tenemos al Español la semana que viene, en 7 días, entre medias de No, el una Oviedo. ida y una No, vuelta. es verdad. El Español y luego el Oviedo. El Español a las 9 el sábado. Sí. Y además, Rodrigo Mendoza no podrá estar porque ha visto hoy la 5ª amarilla. Es su primera amarilla con el Atleti, pero como en la misma competición llevaba Ostras. 4 con el Elche, hoy 1 en Butarque. Rodrigo Mendoza la semana que viene no está. Barrios no está. Y Coque se va a chupar 90 minutos o no menos de 70 en Brujas. Entonces, pues igual tiene que jugar de titular Obed Vargas el sábado, porque si no, porque la eliminatoria contra el Brujas no la vas a cerrar el miércoles y necesitas que llegue el máximo número de jugadores titulares disponibles y en condiciones 4 días después a la vuelta de Champions de 16avos. Y es así, o sea, lo que hablábamos hace 15 días sobre la planificación no ha variado. Se ha traído a un jugador interesante para el frente de ataque, como es Lookman, una maravilla con espacios, todo lo que ya hemos hablado y sabemos, pero luego los 2 jugadores del medio de campo, Mendoza se supone que va a ser un gran jugador y Obed se supone que puede llegar a ser un jugador competitivo en Europa. Claro, pero de rendimiento inmediato, a nivel notable, está Ademola Lookman y ya. Entonces, no han cambiado las cosas. Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar por la exhibición de la Cartuja y la del otro día en contra Barça. Al hilo de lo que comentabas tú de Coque, Carlos, los únicos partidos en los cuales Coque no ha salido de titular han sido contra el Alavés, 28 minutos, contra el Mallorca, 11 y contra el Levante, 40. El resto, salvo el D, porque que no estuvo, y hoy ha jugado todo lo de 2026. Y de 60 minutos no baja, o sea, estamos hablando de que son 72 con la Real, 60 con el Madrid, 56 con el Galatasaray. Bueno, sí baja de 60 minutos, no he dicho nada. Pero que estamos hablando de que está haciendo una media de minutos muy alta. O sea, 64 con el Bodo Glimt, y lleva 3 partidos seguidos, Betis otra vez, y el Barça, 90 minutos. Es una salvajada. Fijaos el mes que nos depara, ¿eh? En un mes tenemos que jugar estos partidos. Muchos de ellos fuera de casa, como el del Derby, el partido de Copa, eliminatoria contra el Brujas, el Real Oviedo en su casa. Lo que dice Carlos, como se lesiona alguno de los importantes, estamos jodidos. Te tienes que temer lo peor en partidos como el del Español, que es entre medias de 2 eliminatorias de Champions. Sí. Te tienes que temer lo peor en esa salida a Oviedo, un equipo al que le cuesta horrores ganar un partido. Pues prepárate para ese 28 de febrero en Oviedo. Y luego tienes 2 equipos complicados. Uno es la Real Sociedad, que viene en una línea súper ascendente. Ha perdido ayer contra el Madrid su primer partido desde que llegó Matarazzo. El primer partido de los últimos 10. Un equipo en claro ascenso. Te visita el Getafe, que dirás, bueno, pues el Getafe, no sé qué, tal, Bordalás quejándose todo el día. Ayer le ganó el Villarreal. Bueno, pues ayer ya han ganado el Villarreal y los 2 tipos que han fichado parece que se han acoplado bien y que le están dando otro aire a un equipo que de por sí es competitivo. Y zumba, trasca, pumba. Ahí entre el Getafe y el Real Madrid ya tienes Champions. O sea, entre la Real Sociedad, a partir del 7 de marzo, empiezas a tener también Champions si te has clasificado. Con lo cual, lo de Liga tiene muy mala pinta. Sí, tienes que decantarte, o Liga o Copa, no hay más. O Liga o Copa. Pinta. Pero es que, a ver, Copa es es que es lo que dice Carlos, Copa que es un partido que sí, que nos hace mucha ilusión la Copa, que yo también la quiero ganar con
No, toda mi pero alma, Klaas, de verdad. teniendo 4 puntos al Betis, tienes que soltar lastre y hacer partidos como los de hoy. Tienes que intentar, pues Pero eso, es que tienes que intentar también llegar con sacar la a los mejor Lenglet y edición, ¿no? compañía. Mira, te subo a Dani Jiménez en vez de jugar con Lenglet, tío. O sea, el error por partido, de verdad, es que es una cosa surrealista. Madre de Dios. O sea, todos los partidos que he visto del Lenglet esta temporada, en todos ha habido un error que nos ha costado un gol. O como mínimo ha estado cerca. O sea, Bueno, chicos, yo creo que hoy no es día para seguir. no, hoy no. Hoy no. Vamos a ver si ahora la semana que viene revertimos esto con un buen partido contra las Brujas. Y esperemos ver otra cara, ¿no? En Liga. Contra el Español. Sí, pero ahora más que nunca es partido a partido, porque si no te quieres pegar un tiro en la cabeza. O sea, Sí, que- sí. Sí. Si no, vamos, o sea. Entonces, bueno, pues vamos a, bueno, pasar las próximas 24 horas alejados del Atleti. O sea, Sí. quiero decir, Por el que- bien que de nuestra también- salud. que también es necesario, ¿no? Porque es que si no te da un jamacuco. Y bueno, pues el miércoles con toda la confianza, por supuesto que sí, esperar que el equipo jugarán los más habituales, volveremos a ver a Coque, que está muy bien, igual vemos a Griezmann también de inicio, a Julián, a la pareja de centrales que tanto nos gusta, en fin, vamos a ver si conseguimos, bueno, cuajar un buen partido en un escenario difícil. O sea, a priori el Atleti es mejor que el Brujas, también lo era respecto al Bodo Glimt, pero es un equipo que, igual que fuera de casa no ha rendido muy allá en esta Champions, en su casa se lo ha hecho pasar mal a varios rivales, es un equipo muy rápido, muy contragolpeador, muy seguro de lo que hace, tipo el Bodo, ¿no? Harán bien 4 cosas, pero las 4 cosas que hacen saben hacerlas muy bien y son muy peligrosos cuando presionan arriba, cuando te roban y cuando corren, como el Atleti. El Barça fue hace 3 meses allí y le clavaron 3 goles. Quiero decir, Sí. es verdad que jugó como juega el Barça, suicida, y que la mayoría de esos goles fueron consecuencia de esa defensa tan adelantada, lo que queráis. Pero bueno, que el Brujas en su casa, con, bueno, esos jugadores que tiene, Carlos Forbes, por ejemplo, es un jugador, un delantero muy rápido, Van Aken, un jugador que tiene una pierna deliciosa, bueno, Cholis, el griego, que a mí me gusta mucho, aunque últimamente no es tan titular. Tienen jugadores que, bueno, te pueden hacer daño si tú no juegas al 110%. Entonces, bueno, ojalá veamos una versión buena del Atleti, porque el Brujas va a exigir mucho. Bueno, nos quedan 3 días para borrar lo sucedido de hoy. El martes iremos con la previa del Brujas, comentaremos más datitos de nuestros rivales. Como dice Carlos, es un equipo muy complicado. O sea, ya cualquier equipo que esté en Champions ya no la puede liar. Así que nada, chicos, toca descansar, toca levantar cabeza y nada. Así es. A seguir creyendo, ¿no? Que para eso Me declaro estamos. creyente, ya está. Nunca dejes de creer. Nos declaramos creyentes, claro, Nos declaramos seguimos. creyentes, es la única manera. Si no, Borramos mejor el partido de hoy y ya está, Borramos cambiamos el de partido chip. de hoy. Yo ya arranco campaña diciendo que vamos a eliminar al Brujas, porque es que si no, Cambiamos de de chip, momento sí. 2 veces le he tirado, 2 veces ha funcionado. Sí. Entonces, Hay que pensar así, si no, mal vamos. Sí, es que no queda otra, ¿no? Y como os digo, pues bueno, también es verdad que jugar, yo no lo utilizo como una excusa ni mucho menos. Creo que hoy ha sido una cuestión sobre todo de jugadores, ¿no? Claramente. Pero que el fútbol al final es un estado de ánimo. O sea, y siempre pongo el mismo ejemplo de cuando hemos jugado todos, aunque sea a nivel amateur, y no es lo mismo y no se puede ni siquiera comparar, me parece hasta obsceno hacerlo. Pero bueno, sabemos que hasta el jugador más limitado de una plantilla cuaja un par de buenos partidos y puede parecer el nuevo Roberto Carlos, ¿no? Por la izquierda. Se me ha venido a la mente Ruggeri, que viene en una línea ascendente. Bueno, pues porque también a veces la dinámica de un equipo, la dinámica individual de un jugador, hace que muchas veces las cosas sean muy cambiantes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no hemos tenido mejor ejemplo que lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. Ha sido tan absolutamente shock
tan absolutamente shock ver lo que vimos el jueves y ver lo que hemos visto hoy, aunque fuese con un equipo al 90% diferente, que dices, bueno, la parte buena es que quiero creer, ¿no? Nos encanta eso, quiero creer que el miércoles vamos a ver una versión seria, aseada, fuerte, concentrada del Atleti. Las dos caras. Es lo que te... Las dos caras. Esto va claro, para publicación, Carlitos, ¿eh? Sí. Lo de las dos caras te da para un... Pero claro, es que para mí lo de hoy es un poco descafeinado. Quiero decir, es que ha habido tantos jugadores que no son titulares en este equipo que han jugado hoy, que es que, claro, porque claro, decimos, han repetido Ruggeri y Molina, pero es que Molina no es titular en este equipo. Ha repetido respecto al día de Copa porque el Cholo le utilizó con una serie de ideas en su cabeza que le salieron muy bien, pero Molina no juega en este equipo. No, Recuerdo que único Molina después titular del partido, incluso con el subidón, dijo que estaba sorprendido de haber jugado. El único titular es Ruggeri y Oblak, ¿no? Si no me equivoco, los que han salido hoy. Sí, y os diría que Ruggeri, pues ahora porque el último mes ha venido jugando y ha estado correcto, pero ni siquiera Ruggeri era un jugador hasta el 1 de enero de este año titular indiscutible, que Jankos iba lateral. Pero bueno, hemos llegado a jugar hace meses con Nico por ese lado, ¿no? Con otro sistema. Pero bueno, que aún así, esto lo hemos comentado antes, aún así el equipo suplente tiene que darte para ganar a un Rayo Vallecano que va a 18º en Liga. O por lo menos Adri te tiene que dar para dar una cara absolutamente diferente en este partido. Dar la cara, exacto. Muy lejos de marcar gol, donde, bueno, ha habido una jugada en el minuto 29-30 del Rayo que no acaba en gol, increíble por la banda derecha. Tú ves por un lado a Ratiu, ves por otro lado al Pacha Espino, y dices, pero ¿qué clase de motos son estas? Y ya no solo motos, sino que dices, ¿qué conceptos básicos de fútbol ponen al servicio de su equipo? Que saben cuándo tienen que subir y doblar a su extremo, que saben cuándo tienen que contemporizar, que saben cuándo ser profundos, que saben cuándo quedarse y hacer la presión arriba después de haber perdido la pelota. Cosas que te salgan o no te salgan, porque yo sé, quiero decir que eso es algo, simplemente un ejercicio de observar. Por ejemplo, Ratiu es un jugador buenísimo, que ya lo conocemos desde hace tiempo en el Rayo, buenísimo, pero pone enfermo a Íñigo Pérez constantemente. Ha habido además hoy dos imágenes de Dazón, plano corto, después de 2 jugadas donde se ha complicado mucho la vida a Ratiu, que cuando han enfocado a Íñigo Pérez no estaba jurando en hebreo porque haya pasado un pájaro por encima de Butarque, no, porque ha visto que no era necesario exponerse así como se estaba exponiendo su jugador. Pero esto me lleva a lo que hablábamos el otro día con Savarese, Adri, y es que los entrenadores son capaces de incluso asumir que un jugador va a cometer un error por ser valiente y por tratar de llevar la idea que tiene el equipo al campo, que por ser anodino, influyente cero, y eso es lo que pasa con muchos jugadores del Atleti, que son intrascendentes. Se han acomodado. Terrible en el fútbol que ser intrascendente. Sí. Y ese es el problema. Entonces tú veías hoy al Rayo jugar y decías, cada jugador sabe lo que tiene que hacer. ¿Le saldrá o no le saldrá? Pero saben lo que tienen que hacer. Totalmente. Y es lo que pasa, ¿no? Y hombre, esa parte sí que es la que tiene que pulir el equipo técnico con el Cholo a la cabeza, ¿no? Porque hoy de nuevo hemos vuelto a ver cómo sale Ademola Lookman y es que ha tocado 4 balones y estaba perdido y otra vez como el día del Betis en Liga, recortaba y se le quedaba el balón entre los pies. Bueno, y así muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más nos... O sea, el shock ese de decir, pero ¿cómo he podido ver el mejor partido de mi vida? Al menos los primeros mejores 45 minutos de mi vida o uno de los mejores primeros 45 minutos de mi vida como aficionado del Atlético de Madrid y hoy ver esto. O sea, es muy difícil de encajar. Y lo único que se pide es que sepan en el campo qué es lo que tienen que hacer. Y, oye, estamos en fútbol profesional. Estoy convencido de que todos y cada uno de ellos sabían lo que tenían hoy que hacer, ¿eh? Entonces, también hay que exigirle un poco más a los jugadores en ese aspecto, ¿no? Lo único que me ha parecido ver un poquito más... porque poníamos un poco en valor a Nico, que ha tenido 2 o 3 tiros a puerta. Pero en contraposición, Nico ha perdido un montón de balones. Sí. Junto a Nahuel Molina habría que verlo. Nico, si hemos dicho que Nahuel ha perdido 10 o 12 balones,
no me extrañaría que Nico haya perdido 20. O sea, la cantidad de balones que ha perdido hoy Nico ha sido una barbaridad, pero una absoluta barbaridad. Y el único jugador que al menos he visto un poco que dijes, la coge e intenta hacer algo, un recorte para salir de una presión y ganar ventaja con esa progresión, ha sido un poco Almada, ¿no? También por esa forma que tiene de jugar, de la cojo, me doy la vuelta, intento quitarme a un rival de encima, intento buscar una situación de superioridad, pero es que no se puede rescatar a nadie. No, se puede hoy no se puede salvar a nadie. Y es que es un poco, pues, descorazonador y shock. Sí. Descorazonador y shock. La verdad. Así que bueno, chicos. Bueno, esto es lo que ha dado chicos, de experiencia. no, vamos a seguir llorando en silencio. Sí. Nada, chicos, recordad, el martes tendremos la previa de Champions, jugamos el miércoles, así que nada, estén atentos a redes sociales, iremos subiendo más cositas y nada.